Shabbat Shalom, amados Ajina Hayó, que el Padre Eterno los guarde y los bendiga en este hermoso día de Shabbat. Qué bendición, qué gran verajá estar en un día más de Shabbat, en un día más del conteo del Omer, ¿verdad? Un Shabbat más también en este conteo y una parashot más, ¿verdad? Una instrucción más que nuestro Elohim nos quiere compartir, ¿verdad? En el desierto. Y Él va a hablar a nuestros corazones en este desierto, donde estamos ahorita en la diáspora. Amén, aleluya. Bendito sea nuestro Elohim, amados. Bueno, vamos a hacer el conteo del Omer para que, ¿verdad? Para iniciar con esta porción. Esta pequeña porción, ¿verdad? Es pequeña, aunque son 9 pasajes, pero varios no vamos a tener información para varios, ¿verdad? Que están en las descendencias, pero sí va a haber mucha información en esta porción. Amén. Bueno, vamos a hacer el conteo del Omer. Baruch atah Yahweh Elohim melech haolam Aser Kideshano Bemisbotat Bet Shivano al Sefirah Ha-Omer. Bendito seas tú, nuestro Elohim, Rey del universo, que nos santificó con sus mandamientos y nos ordenó en relación a la cuenta del Omer. Baruch Hashem, Akadosh Baruj Hu, Baruch Hashem, y son 42 días para el Omer. Aleluya. Bueno, aquí contamos otro Shabbat más, que ya son 6 y... Bueno, nos falta uno para el día de Shavuot. Bendito sea nuestro Elohim, amados. Qué rápido se fue el tiempo. Qué rápido se fue el tiempo, ¿verdad? Como dijo Mashiach, si aquellos días no fueran acortados, nadie se salvaría. Pero creo que eso nos da un indicativo que estamos viviendo los últimos tiempos, ¿verdad? Antes de la grandiosa venida de nuestro Adón Yahshua HaMashiach. Bendito sea Él. ¿Ok? Amados, vamos a iniciar con esta parashá, ¿verdad? En el libro de Números, Bet Midbar, Shabbat 34. Se llama En el desierto. Amén. Bueno, vamos a ir a los comentarios, ¿verdad? El libro de Bet Midbar. Permítanme, déjenme acomodar aquí. Ok. El libro de Bet Midbar, del libro de Números, trata en su mayor parte acerca de las leyes y la historia del tabernáculo durante los años de Israel en el desierto. Ramban hace notar paralelos asombrosos entre el tabernáculo, observando a través de lente que proporciona estas leyes y la revelación del Sinaí. Estas comparaciones sugieren que el tabernáculo y posteriormente el templo y la sinagoga habrían de servir como sustitutos permanentes de la presencia celestial que reposó sobre Israel en el Sinaí. Es decir, al convertir al tabernáculo en el punto central de la nación, desde una perspectiva no sólo geográfica, sino asimismo conceptual, el pueblo de Israel mantendría siempre el monte Sinaí. Sinaí en su seno, ¿verdad? El monte Sinaí siempre lo tendría en su seno. Y de la misma manera que los israelitas habían rodeado la montaña, anhelando la cercanía con Elohim, ahora acamparían alrededor del tabernáculo,
ilustrando así que su existencia misma estaba basada sobre su cercanía a la Torá. Amén, amén, amén. De acuerdo con ello, este libro contiene los mandamientos para salvaguardar el tabernáculo, la obligación de las tribus de cerrar filas alrededor del mismo, de las obligaciones de los Kohanim y los levitas, cuando aquel era desmantelado y transportado. Todo ello enaltece el prestigio y la gloria del santuario, como queda representado en una parábola de los sabios. Un palacio real que no está vigilado no se puede comparar con uno que sí lo está. Amén. Amén, amén, amén. ¿Verdad? Recordemos que, ¿verdad? Los Kohanim, los levitas y luego las tribus, todo alrededor del tabernáculo, prácticamente protegiéndolo, ¿verdad? Aleluya, aleluya. Bendito sea nuestro Elohim, amados. Bendito sea Él. Bueno, ¿verdad? En el desierto, ¿verdad? Es muy importante saber, ¿verdad? Que Elohim habla a nuestros corazones, ¿verdad? Allí en el desierto. Y es donde Él, ¿verdad? Purifica al pueblo también. Purifica al pueblo. Lo limpia, ¿verdad? De toda la maldad que traía de Misraim, de Egipto. Entonces vamos a iniciar con la lectura, ¿verdad? Del primer pasuk, ¿verdad? Y habló Yahweh a Moshe en el desierto de Sinai, que significa espinoso, en el Ohel Moed, en la tienda de reunión, en el primer día del mes segundo, en el segundo año después que ellos salieron de la tierra de Misraim, diciendo. Amén, amén. A ver, lo vamos a leer de este lado. Permítame. Según yo acomodé todo bien y aquí estoy volviendo a acomodar. Bueno, habló Hashem a Moshe en el desierto de Sinai, en la tienda de reunión, en el primer día del mes segundo, en el año segundo, desde su salida de la tierra de Egipto, diciendo, ok, ¿verdad? Entonces vamos a ver este comentario que tenemos por aquí. El censo en el desierto. Elohim le ordenó a Moshe y a Aarón que, con la participación de los jefes de las tribus, se tomase un censo de todos los varones mayores de 20 años, de cada tribu por separado. Rashi comenta que debido al amor de Elohim por el pueblo de Israel, los recontó con frecuencia, ¿verdad? Los recontó con frecuencia. Cuando dejaron Egipto, cuando dejaron Misraim, ¿verdad? Después del pecado del becerro de oro, para ver cuántos habían quedado después que murieron los pecadores. Y ahora que hizo reposar su presencia entre ellos, Rambán brinda 3 razones por las que Elohim quería recontarlos. A ver, vamos a ver estas 3 razones. Permítanme. Bueno, vamos a ver con la primera razón. Cada integrante de la nación tenía el derecho de
que Moshe y Aarón le brindara su atención personal, y el censo era una oportunidad para que cada israelita que venía ante el padre de los profetas y su hermano, el santo Elohim, les dijera su nombre y fuera incluso como persona con mérito propios, ¿verdad? Vemos que a estas primeras generaciones Elohim les ponía el nombre, amados. Elohim les ponía el nombre. Es importante saberlo. Es importante saberlo. Algunas comunidades piden revelación, ¿verdad? Que le pidan al Padre un nuevo nombre, ¿verdad? Algunas comunidades eso es lo que hacen. Y yo pienso que en algunas ocasiones Elohim tiene rajamín de estos varones o estas varonas y les revela un nombre en sueños, ¿verdad? Eso es lo que quiero comprender, ¿verdad? Por eso es el motivo de que se cambian el nombre. Amén. Ok. Por ello, ciertamente Moshe y Aarón los bendecirían y orarían por ellos, y su contribución individual de medio shekel les brindaría expiación. Entonces esa es la primera, ¿verdad? La segunda, ¿verdad? ¿Cuántas razones dijo que eran? 3. A ver, esto es por cada judío postante y hijos de Elohim. Bueno, aquí van 2. A ver, es que nomás tengo 2. Ok, aquí está la otra. Dado que el pueblo estaba a punto de ir directamente a Eretz Israel, lo que habría ocurrido si no hubiese pecado en el episodio de los espías, fue necesario un censo para presentarse para la campaña militar que se avecinaba y saber cuántas personas reunían los criterios para que se les asignara predios durante su reparto, ¿verdad? Se hace conteos, ¿verdad? Pero miren, es importante indagar en esto de que ¿verdad? Se mencionan los cabezas de las tribus, ¿verdad? Para darles un rango especial, muy especial, ¿verdad? Y como dice aquí el comentarista, ¿verdad? Que también les daban un nombre propio. Elohim les ponía el nombre, ¿verdad? Entonces todo eso, amados, todo eso subía tu autoestima, ¿verdad? Todo eso hacía que tu autoestima subiera, que era lo que el pueblo más necesitaba, ¿verdad? Bueno. Entonces, ok. En el primer día del mes segundo era el mes de Iyar, ¿verdad? El mes de Iyar. Aunque el año empieza en Tisrei, se cuentan los meses desde Nisan, el mes de Shemot, el mes de Éxodo. Así pues, Nisan es el primer mes y Tisrei el séptimo. Ok, esto ya más o menos sabemos que los dos son años nuevos, ¿verdad? Rosh Hashanah y inicio de año. Bueno, entonces vamos a... Acá tenemos otro comentario muy especial, ¿verdad? Vamos a tocarlo. La palabra hebrea que ha sido traducida como desierto es idbar, que significa estepa, desierto, conversación, y viene de la raíz dabar, que significa hablar o conversar. Miren, de allí es donde viene que Elohim quiere hablar
a tu corazón. La palabra midbar no significa desierto en el sentido literal de la palabra castellana, que denota un terreno muy seco, generalmente lleno de arena y con muy poco o ninguna vegetación, sino más bien algo como una estepa, que es una llanura extensa sin árboles y con la vegetación adaptada a la sequedad. Un midbar es un lugar inhabitado con pocos árboles donde hay pastos para los animales. Esto explica que los hijos de Israel podían tener tanto animales consigo cuando salieron de Egipto, que podían sobrevivir en el desierto. La Torá no dice que los animales comerían maná en el desierto, así que tenían que haber habido pastos para ellos durante los 40 años en el midbar, ¿verdad? De acuerdo a Números 32:1, ¿verdad? Un midbar, por lo tanto, es un lugar donde hay pastos para los animales, ¿verdad? Y bueno, eso es verdad que bueno, se me hace que hace 2-3 años atrás sí indagamos un poquito en eso, pero muy poco. Pero ahora, bueno, ahora nos estamos dando cuenta que tenía que haber pastos para los animales. Tenía que haber vegetación, ¿verdad?, para los animales. Y es muy importante saber esto, ¿verdad? Lo que significaba la palabra midbar, estepa, que significa también estepa, ¿verdad? Que no es un lugar seco, árido. Simplemente había todos estos arbustos donde los animales pastaban. Miren, aquí viene, vamos a continuar leyendo. Las cuevas que se pueden encontrar en el midbar son lugares adecuados para guardar los rebaños durante la noche. Un pastor normalmente pasaba la noche en el campo juntamente con sus ovejas. Si tenía acceso a una cueva, metió las ovejas dentro y se puso en la entrada para guardarlas de todo peligro de la noche. De esta manera el pastor mismo se convirtió en una puerta para las ovejas. De allí viene la expresión yo soy la puerta, como está, ¿verdad?, en el libro de Yohanan 10:1-18, ¿verdad? Es muy importante, ¿verdad?, comprender ahora estas palabras de Yeshua, ¿verdad?, que todo tenía un contexto hebraico, ¿verdad? Todo tenía un contexto hebraico, y si no sabíamos cómo se manejaba un pastor en aquel tiempo, pues se puede llegar a la verdad, a la conclusión de sacar todo de contexto, ¿verdad? Como todo el tiempo lo hicieron las teologías, ¿verdad? Más que nada. Y fueron las que nos enseñaron todas estas clases de mentiras. Bueno, vamos a ir ahí al libro de Yohanan 10, del 1-18, a ver. En verdad os digo, el que no entra por la puerta en el redil de las ovejas, sino que sube por otra puerta, es el pastor de las ovejas. A este le abre el portero, y las ovejas oyen su voz. Llama a sus ovejas por su nombre y las conduce afuera, ¿verdad? Y es importante, miren, por eso el nombre, ¿verdad? El nombre, todo viene conectado con el nombre. Cuando saca todas las suyas, va delante de ellas, y las ovejas lo siguen, porque conocen su voz. Pero a un desconocido no seguirán, sino que huirán de él, porque no conocen la voz de los extraños. Yeshua les habló por medio de esta alegoría.
pero ellos no entendieron qué era lo que les decía. Entonces Yeshua les dijo de nuevo, en verdad os digo, yo soy la puerta de las ovejas. Todos los que vinieron antes de mí son ladrones y salteadores, pero las ovejas no les hicieron caso. Miren, antes de Yeshua ya habían venido, ¿verdad?, falsos mesías, Recordemos eso, que ya había venido falsos mesías, pero dice que las ovejas no los siguieron. Y recordemos que los que le ponían atención, ¿quiénes eran? ¿Quiénes eran? Eran las ovejas perdidas. Eran los que escuchaban su voz, ¿verdad? Las ovejas perdidas. Y es lo que estamos haciendo hoy en la actualidad, escuchando la voz de nuestro pastor. Yo soy la puerta. Si alguno entra por mí, será salvo. Y entrará y saldrá y hallará pasto. El ladrón solo viene para robar y matar y destruir. Yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Yo soy el buen pastor. El buen pastor da su vida por las ovejas. Pero el que es un asalariado y no un pastor, que no es dueño de las ovejas, ve venir al lobo y abandona las ovejas y huye. Y el lobo las arrebata y las dispersa. Él huye porque solo trabaja por el pago y no le importan las ovejas, ¿verdad? Así hay muchos pastores, ¿verdad? Hay muchos pastores que no les importan las ovejas, solo van por el pago y lo único que hacen es destruir esa nefesh, destruir esa alma, ¿verdad? Llevándolas por otro camino, como el lobo rapaz, ¿verdad? Como ese lobo que solo las dispersa, ¿verdad? Yo soy el buen pastor y conozco mis ovejas y las mías me conocen de igual manera que el Padre me conoce y yo conozco al Padre y doy mi vida por las ovejas. Tengo otras ovejas, miren, aquí estamos. Tengo otras ovejas que no son de este redil. A estas también me es necesario traerlas, y oirán mi voz y serán un rebaño con un solo pastor. Por eso el Padre me ama, porque yo doy mi vida para tomarla de nuevo. Nadie me la quita, sino que yo la doy de mi propia voluntad. Tengo la autoridad para darla y tengo la autoridad para tomarla de nuevo. Este mandamiento recibí de mi Padre. Aleluya, aleluya, aleluya. Bendito sea nuestro Elohim. Un pastor es la puerta de sus ovejas. Si alguien desea pastar una oveja que no es de su cuidado, tendrá que pasar por la puerta, que es el pastor. Si no tiene el visto bueno del pastor para ayudarle en su tarea, no tendrá el derecho de meterse con sus ovejas. Esto nos enseña que si alguien intenta dirigir las ovejas de otros pastores, necesita el visto bueno de ellos, porque son responsables del desarrollo de las ovejas, que están bajo su cuidado. Solo los ladrones no pasan por la puerta. Ellos intentan sacar beneficio propio de las ovejas de otros sin el visto bueno de los pastores, ¿verdad? Solo necesitan el dinero, ¿verdad? Bueno, amén, amén, amén. Yeshua será el pastor de las ovejas de Israel, como está escrito en Yehezkel.
como está escrito en el libro de Yehezkel, en el libro de Ezequiel 34:23. Amén. Entonces, vamos a ir para allá, para Ezequiel. Entonces pondré sobre ellas un solo pastor que las apacentará. Mi siervo David, él las apacentará y será pastor. Aleluya. Recordemos que para este tiempo ya de Melech David ya no estaba, Entonces se está refiriendo a Mashiach, mi siervo. Vamos a Ezequiel 37:24. Mi siervo David será rey sobre ellos, y todos ellos tendrán un solo pastor, andarán en mis ordenanzas y guardarán mis estatutos y los cumplirán. Amén, 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 amén. Bendito sea nuestro Elohim, amados. Bueno, a ver, vamos a continuar. El comentario está un poco extenso y vamos a seguir. Yahshua es la puerta de sus ovejas. El que no pasa por Yahshua, Hamashiach, no tiene el derecho de dirigir a las ovejas que el Padre le ha dado. Esto nos enseña que no podemos permitir que maestros que no son de Yahshua dirijan nuestras congregaciones. Amén. También implica que ninguno de nuestros líderes puede apropiarse de las ovejas y decir que le pertenecen a él o que él tenga discípulos. Todas las ovejas pertenecen al pastor superior. Perdón, permítanme, déjenme tomar agüita. Ok. Todas las ovejas pertenecen al pastor superior y todos son discípulos de él. No hay 2 o 3 textos en los que esté escrito en los escritos mesiánicos que discípulos para sí mismo. Por esto no llama. A ver, permítame, déjeme leerlo de nuevo. Los escritos mesiánicos que muestran que un discípulo de Yahshua puede hacer discípulos para sí mismo, no hay, ¿verdad? No hay textos. Por esto no llamamos a nuestros líderes rabinos, porque solo Yahshua tiene el derecho de ser rabino y tener sus discípulos, ¿verdad? Todos somos atalayas, todos somos alumnos de nuestro rabí, ¿verdad? Como está en el libro de Matitiyahu, Mateo 23:8, ¿verdad? Recordemos que no llamemos a nadie moré y observando todo aquí, todo el movimiento que se está dando, ¿verdad? Nos estamos dando cuenta que todos estamos aprendiendo y todos estamos llegando al mismo nivel. Todos estamos aprendiendo de todos, ¿verdad? Unos van para acá, van para allá, van para acá y aprendemos de todos y, ¿verdad? Nos estamos dando cuenta que quien nos está enseñando, nuestro Adón Yahshua HaMashiach, por medio de estos ajín, ¿verdad? Que ya saben un poco más, pero todos estamos aprendiendo de él. Él es nuestro rabí. Las escuelas, ¿verdad? Del primer siglo, ¿verdad? Como estaba la de Shammai y la de Gamaliel, sus discípulos tenían que hacer lo que el rabí decía. Como él lo decía, ¿verdad? Era lo que se decía, lo que se hacía, perdón. Entonces, y eso es importante, ¿verdad? Ahora nosotros tenemos los textos de nuestro rabí, ¿verdad? Y sabemos a lo que se refiere. Cuando estudiamos sus palabras y las encontramos en la Torá, ahora sabemos qué es lo que nos quería decir. Aleluya. Aleluya, aleluya. Ok. Nosotros no tenemos el derecho de tener discípulos nuestros. Cuando hacemos discípulos de todas las naciones, no los hacemos discípulos nuestros, sino de nuestro Rabí Yahshua HaMashiach. Él ha recibido todo el poder del Padre para regir sobre todos los seres vivos, en los Shamaín y en la Eretz.
¿verdad? De acuerdo a Mateo 28, 18 al 20. La señal de los falsos maestros es que arrastran tras ellos a los discípulos de Yahshua, como está escrito en Hechos 20, 29, 30. A ver, vamos para allá. Bueno, ahí está el Shaliach, ¿verdad? Shaulo, lo que dice: sé que después de mi partida vendrán lobos rapaces entre vosotros que no perdonarán el rebaño, y que de entre vosotros mismos se levantarán algunos hablando cosas perversas para arrastrar a los discípulos tras ellos, ¿verdad? Y bueno, ya ahora conocemos la historia, ¿verdad? La historia de estos perversos padres de la iglesia que vinieron como lobos rapaces, dispersaron el rebaño, ¿verdad? Y se quedaron con la, ¿verdad? Con la guía, ¿verdad? Se podría decir con la guía, con el mapa, y lo hicieron a su manera. Bendito sea nuestro Elohim, que nos abrió los ojos en este tiempo, y, ¿verdad? Y ahora investigamos todo. Y ahora estamos conociendo que todo era mentira. Todo era mentira. Amén, amén. Por tanto, he aquí, la seduciré y la llevaré al desierto. Ay, perdón, me equivoqué. Ok. A ver, permítame. Ok, entonces ahí nos quedamos, ¿verdad? Con los lobos rapaces. Y bueno, entonces continúa aquí en el, ¿verdad? Aquí por Hashem llevé a Israel. Ok, continúa el comentario, ¿verdad? Continúa el comentario, dice: porque Hashem llevó a Israel al Midbar, al desierto, para hablar personalmente con su novia. Entrar en el pacto matrimonial con ella allí. Entrégale la ketubá a la escritura. La ketubá, la escritura, ¿verdad? La escritura es la ketubá, ¿verdad? Dice aquí, antes de esto decía, es que se me olvidó, ok, se me pasó apuntar el texto, pero bueno, se los voy a leer. Pero por tanto, he aquí, la seduciré y la llevaré al desierto y le hablaré al corazón, ¿verdad? Y dice otra vez aquí: porque Hashem lleva a Israel al Midbar para hablar personalmente con su novia, ¿verdad? Entrará en el pacto matrimonial con ella allí, ¿verdad? Entregándole la ketubá. Amén, amén, amén. ¿Verdad? ¿Cuál es la ketubá? La escritura, ¿verdad? Haciendo el contrato, ¿verdad? El kiddushin. Si mal no me recuerdo, creo que así se llama, ¿verdad? Que es la primera parte del matrimonio. La primera parte. Pero la novia, ¿verdad? Como la novia fue muy necia y testaruda. Cuando vamos a continuar con este comentario. Cuando estés pasando por un desierto, no lo veas como una cosa negativa, sino como una posibilidad de poder acercarte a Hashem y recibir palabras e instrucciones de tu Padre, que te ama y te cuida, por medio de los lugares desérticos, donde aprenderás a depender de Él y no de tus propias capacidades. Aleluya. El primer día del segundo mes, en el segundo año, el tabernáculo fue erigido. El primer día del primer mes del segundo año, ¿verdad? En Éxodo 42,
Un mes más tarde, Hashem habló con Moshe las palabras que aparecen en este texto según Gur Aryeh. Después de vivir 30 días en un lugar, uno es considerado como un residente permanente. Ahora la presencia divina había habitado en el Mishkan durante un mes, y era el momento de cortar a los hijos de Israel de nuevo y de contar a los hijos de Israel de nuevo y establecer la ascendencia pura de la familia de israelitas, de tal modo que la Shejinah pudiera permanecer en medio de ellos. Amén, amén, amén. Bueno, bendito sea nuestro Elohim, amados, bendito sea nuestro Elohim, ¿verdad? En el desierto, después de 30 días, fíjese lo que dice el comentario, después de 30 días, se consideraba un extranjero ya parte del pueblo, residente, ¿verdad? Pero, recordemos, no podía celebrar Pesaj hasta no hacer el pacto de la Brit Milá, de la circuncisión. Pero, miren, sí es importante los comentarios a veces de los sabios, porque nos dan mucha luz también, ¿verdad? Y nos quitan todas esas mentiras falásicas que se están inventando por ahí, que ya me ha tocado ver a dos judíos que ay, ya no a dos, yo creo hay más, he visto a más, si no me mal recuerdo como 4, que creen en el Israel espiritual, sabiendo ahora nosotros con la historia quién lo inventó, ¿verdad? Y vean a dónde han caído, ¿verdad? Estos varones que realmente se ve que saben lo que están diciendo, que saben que eso no es cierto. ¿Por qué creemos que saben lo que están diciendo y saben que es una mentira eso del Israel espiritual? Porque ellos son personas sabias en alabar y saben que no existe un Israel espiritual. Eso es lógico. Si nosotros nos dimos cuenta que eso no existe, imagínense ellos. Ustedes creen que no van a saber, ¿verdad? Pero recordemos que ahí existe algo de que verdad que probablemente todos estos que hacen caer ellos, pero es contradictorio, porque ellos piensan o creen, ¿verdad?, que si los hacen caer van a ser sus siervos en el milenio. Eso es lo que yo creo que ellos creen, ¿verdad? Pero creo que no es posible, porque la misma escritura ¿verdad? Lo leímos hace unas 3 parashot, me parece, donde dice que no le pondrás tropiezo al ciego, y ahí se quiere decir también espiritualmente, que no les pongas tropiezo a los que están ciegos espirituales, ¿verdad? Entonces va a haber consecuencias sobre eso, porque claro, si caíste en la mentira del Israel espiritual, pues, ¿verdad? Eres engañado, o sea, te la paso, ¿verdad? Como dicen por ahí, te la compro, pero sabemos que nuestro Elohim conoce nuestros corazones y no hay nada oculto de él. Así es que hay que tener cuidado con eso. Hay que tener cuidado y, ¿verdad? Sabemos bien de dónde viene esa doctrina. Bueno, pasemos al Pasuk 2. Amén, amén, amén. Vamos a ver qué tiempo llevamos porque, híjole, nos tragamos mucho con uno. Toma a los Rosh
de toda la edad, de toda la congregación de los hijos de Israel, por sus mispajot, y por la casa de sus padres, de acuerdo al número de sus nombres, y todo sacar, todo varón, cabeza por cabeza. Cabeza por cabeza. Amén, amén, amén. A ver. Lo vamos a leer aquí en la Torá. A mí se me hace que hasta aquí le vamos a dejar en el 2. ¿Verdad? Y ya mañana vamos a seguir con lo demás. Pero bueno, vamos a continuar con este comentario. Esta fue la cuenta, la cuarta vez cuando los hijos de Israel fueron contados. La primera vez fue cuando los hijos de Israel bajaron de Misraim, de Egipto, en Shemot, ¿verdad? En el libro de Éxodo 1:5. La segunda vez fue cuando salieron de Egipto, ¿verdad? Allí en Shemot, Éxodo 12:37. La tercera vez fue en el desierto, antes de la construcción del tabernáculo, ¿verdad? Ahí está en Shemot, Éxodo 30:11-16 y 38:25-26. Ahora Hashem ordena que sean contados una vez más. Según Rashi, Él se deleita en los hijos de Israel de tal manera que le gusta contarlos vez tras vez, ¿verdad? Y bueno, pero recordemos que los censos solamente Elohim los ha autorizado. Nadie puede autorizar un censo, nadie puede ir haciendo un censo. Me pareció ver por ahí, creo que alguien ya estaba haciendo un censo. Tener cuidado con eso. El Rosh Hodesh, el primer día del mes, la luna nueva, Hashem ordenó que se hiciera este censo, según Números 10:11. En el día 20 del mismo mes tenían que partir del lugar donde estaba. Así que tenían menos de 20 días para contar todos los varones, de 20 a 60 años. En menos de 3 semanas habían terminado todo el trabajo del conteo. Además, según el libro de Números, según Bet Midbar 9:11, los que no habían podido sacrificar en el Pesaj durante el primer mes lo podían hacer el día 14 del segundo mes, ¿verdad? En la Pesach Sheni. Este segundo Pesaj es llamado, ¿verdad? Así como les acabo de decir, el segundo Pesaj. Por lo tanto, es posible que había terminado todo el censo antes del día 14 del segundo mes. Esto nos enseña acerca de su inmediata obediencia y la eficacia impresionante que tenían los líderes para organizar al pueblo. No había flora en el desierto, sino disciplina y orden. Perdón, no había flojera en el desierto, sino disciplina y orden. ¿Verdad? Disciplina y orden. Muy importante la disciplina, muy importante, ¿verdad? Muy importante la disciplina. Ahora entendemos a nuestro Padre Celestial que todo estaba muy, muy organizadito y muy disciplinado. Cada jefe tenía que esforzarse tremendamente para contar los miembros de su tribu. Supongamos que tenían que hacer el conteo en 10 días, entonces Nachshon, el jefe de la tribu de Yehudá, tenía que contar casi 7.500 personas por día para llegar a los 74.600 que comprendía su tribu. En Israel no hay lugar para la pereza, la ociosidad en un abono para el pecado. ¿Sí? Oh, amén, 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 amén. Aquí no hay, ¿verdad? Flojos. ¿Verdad? Aquí no hay flojos,
Ok, por sus cabezas. En el hebreo se encuentra la palabra legulgelatona. Ok, legulgelotam. Legulgelotam, que viene de la misma raíz que Gólgota, el lugar de la muerte de Yahshua. Esto nos enseña que todos los que fueron contados estaban conectados con la muerte de Mashiach. Amén, amén. A ver. Bueno, a ver, vamos a ver. Aquí tenemos otro comentario de este lado, del Pasuk 2. Y bueno, creo que vamos a terminar aquí con el Pasuk 2 porque ya avanzó el vídeo y y aparte para tener mañana, ¿verdad? También comida, ¿verdad? Porque ya de aquí adelante está muy cortico todo. Amén. Entonces, a ver, aquí tenemos otro comentario. Haz un recuento. Esta palabra es la que se va a analizar. No sé cómo lo tenemos aquí en el Sefer Dabar. Toma a los Rosh, a los cabezas de toda la edad de los hijos de Israel, por sus mispajot, por sus familias, por la casa de sus padres, de acuerdo al número de sus nombres, y todo sacar, todo varón, cabeza por cabeza. Ok, no está aquí la palabra, es un recuento, entonces lo vamos a leer aquí en la Torah. Miren, aquí en la Torah, que tenemos de este lado, empieza, haz un recuento. Haz un recuento. Entonces se va a analizar este pasuk. La traducción literal, elevar la cabeza, posee dos connotaciones posibles, una positiva y una negativa. Puede significar que las personas serán ascendidas a un nivel superior o que se les decapitará, a la manera de como Joseph empleó el término cuando predijo que el panadero del faraón sería ejecutado. Ok, ¿verdad? Entonces esa es la misma connotación de esta palabra, pero aquí se los están enalteciendo, ¿verdad? Les están dando un rango superior, ¿verdad? Vemos que les están dando un rango superior a los cabezas, a los líderes, ¿verdad? Ok, continuemos. Asimismo, aquí el término siervo sirvió para insinuar al pueblo que si era meritorio sería elevado, y si no, podría sufrir atroces tribulaciones. ¿Sí? Entonces todo iba en ascenso, ¿verdad? Todo iba en ascenso, poco a poco. Según sus familias. Entonces se va a analizar esta palabra según sus familias, ¿verdad? Es decir, las tribus. Ok, Rashi, los censos anteriores, según Rashi, ¿verdad? Los censos anteriores habían contado a la nación como un todo, sin tomar en cuenta las diferentes identidades triviales. Okay. Explica el motivo por el cual los censos de Shemot recontaron a la nación como un todo, mientras que en Bet-Midbar, aquí en el libro de Números, computaron a las tribus por separado, hasta que no se establecieran que el pueblo se estableciera que el punto nodal, ¿verdad? O sea, el punto principal, ¿verdad? El punto principal de la vida del pueblo de Israel era el santuario. Existe el riesgo de que la identificación de las personas con su propia tribu condujese a una especie de nacionalismo faccioso, ¿verdad? O
o una separación, se podría decir, ¿verdad? Un nacionalismo que te separara, o sea, como clasista o racismo, ¿verdad? Eso podía, se corría el riesgo, ¿verdad? Al separar las tribus, ¿verdad? Se corría ese riesgo. Mas una vez que se aseguraran que todas las tribus se dirigieran hacia el tabernáculo como factor aglutinante primordial, el desarrollo de identidades triviales distintas sería algo sano, pues entonces cada tribu cobraría conciencia de que sus talentos individuales serían desarrollados en aras del objetivo nacional de Israel de servir a Elohim. Siendo así, las tribus estarían separadas solo en términos de sus funciones singulares, las que desempeñarían para lograr las grandes metas de Israel como nación. Amén, amén, amén. ¿Verdad? Bueno, y se va a analizar otra palabra, la casa de sus padres. ¿Verdad? La casa de sus padres. Esto, a ver. La aflicción de la persona a una tribu es patrilineal, ¿verdad? Es patrilineal. Así, por ejemplo, un israelita cuyo padre es de Yehudá y cuya madre es de Asher, pertenecía a la tribu de Yehudá, según Rashi. Mas, sin embargo, la nacionalidad es matrimonial, de manera tal que el niño de una pareja, de un padre judío, ¿verdad? O de un padre israelita y una madre que no es israelita, según el comentarista, ¿verdad? Pero bueno, creo que, a ver, vamos a leerlo de nuevo, este pedacito. Pero la nacionalidad matrilineal de manera tal que el niño de un padre judío y una madre que no es judío. Y una madre que no es judío. Ok. Entonces, que esto es lo que dicen, ¿verdad? Que la madre no da tribu, ¿verdad? Pero la misma escritura contradice este pasuk, ¿verdad? Ok. Nombres. Se va a analizar la palabra nombres. Era un gran honor para cada persona dar su nombre individual a Moshe y a Aarón. Hasta ese momento el nombre de las personas era concedido por, bueno, esto parece que ya lo habíamos dicho, era concedido por inspiración divina para indicar sus virtudes personales. Mas en el censo posterior, cuando la nación cruzó el río Jordán, 39 años más tarde, eso ya no ocurrió, ni hubo más mención de nombres individuales. Ok, después de que llegaron al Jardín, Hashem ya no les dio nombres. Ok, según su conteo per capital, se va a analizar esta palabra. A ver, vamos a ver, creo que se me hace que esta palabra no la leí. Oh, sí, está hasta el final. Ok. Está prohibido contar a la gente literalmente per cápita. Lo que hicieron fue dar medio shekel por persona y las monedas fueron contadas después, ¿verdad? Entonces eso es, ¿verdad?, lo que se hacía. Se daba el medio shekel y se contaba el shekel en lugar de las personas. Algo hay en los censos que a nuestro Padre Celestial no le gustan los censos, ¿verdad? Si podemos observar los censos de hoy en día, prácticamente llevan algo de maldad, algo de maldad.
y te dicen, y si no te cuentas, no se va a dar una contribución por tu persona, que realmente no te dan una contribución a ti, sino al Estado, ¿verdad? Aquí en Estados Unidos así es. El censo, de acuerdo a todos los que se registraron para el censo, el gobierno da una porción de dinero, ¿verdad?, para ese estado. Entonces, si no te cuentas, tu porción no se la dan. Que esa porción pues no es para ti, pero es así. Entonces, amados hermanos, nos vamos a quedar aquí en el Pasuk 2. Mañana continuaremos, ¿verdad? Y prácticamente nos queda poquito, Bendito sea nuestro Elohim, amados. Bendito sea Él. Y bueno, amados, sigan teniendo un Shabbat en Shalom. A ver si se sube pronto. La semana pasada se tardó mucho mi segundo video para subirse. Inclusive también el que hice el día del sexto, el día del inicio de Shabbat, perdón. El día del inicio de Shabbat también se tardó mucho. Es que está haciendo mucho calor y eso hace que el internet esté muy despacio. Bueno, amados, sigan teniendo un Shabbat en Shalom, que el Padre Eterno los guarde, que el Padre Eterno los bendiga y que el Padre Eterno les conceda Shalom en el nombre de nuestro Adón Yahshua HaMashiach. Amén, amén y aleluya.